Hemos tenido la suerte ayer y hoy de visitar algunos de estos seres vivos, que son verdaderas catedrales de madera, y Angelina ha recordado muchísimas cosas de un trabajo que hizo que os voy a explicar. Bueno, ella es investigadora, ¿eh? Ella actualmente es la responsable del mayor banco mundial de olivos del mundo, con más de 800 variedades diferentes que se encuentran en el IFAPA de Córdoba. Es una experta mundial en estos temas. El currículum es evidentemente larguísimo, pero esto es el IFAPA donde ella trabaja, en la Alameda del Obispo, y estos son sus niños, como ella dice, ¿eh? Porque los cría, los mima. Tiene olivos de Albania, de Grecia, de Palestina, de Chile, de Israel, de todo el mundo. Hasta 800 variedades diferentes y tenemos más de 2.500 en el mundo, con lo cual todavía hay trabajo por qué hacer, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un grupo de amigos que estuvimos allí visitándola, nuestro amigo Penco, Antonio Galindo, ahí estoy yo. Y eso es su trabajo, ¿no? Sacar los olivos de todas las variedades del mundo para adelante. Ahí la tenéis trabajando con sus niños, como dice ella. Tiene la mayor colección de acebuches del mundo también, ¿eh? No solamente de olivos, sino de acebuches. Y una de las cosas que hacen ellos es hacer monovarietales de aceitunas, de aceites de todo el mundo, como 40 o 50, y hacer una jornada de puerta abierta en el IFAPA de Córdoba, donde se puede visitar, evidentemente, sin gasto alguno, y disfrutar de aceite con unos matices totalmente diferentes, ¿eh? Porque no penséis que un aceite picual en Jaén sabe igual que un picual en Huelva, aunque sea la misma variedad, ¿eh? Bien. Bueno, pues ahí tenéis algunos de esos aceites que tuvimos la suerte de catar, con Brígida también. Ella autora o coautora del libro Olivos Monumentales de España. Dio más vuelta a España que el baúl de la Piqué, como decíamos por aquí, buscando estas verdaderas joyas. Y en este libro, muchos de los olivos que aparecen, o algunos de ellos, son de la comarca de la Sarquía de Málaga. Bueno, ha participado en multitud de conferencias a nivel mundial. Aquí la tenéis en la zona del territorio del Senia. Aquí tenéis en Montenegro, ¿eh? ¿Dónde mejor que hacer una conferencia de olivos monumentales del mundo que al lado de un ser vivo de estas características? Que los tenemos aquí también. Y también es merecedora del premio José Humanes, ¿eh? Uno de los premios más importantes que hay a nivel nacional, sobre todo por su colección mundial de variedades de olivos que está en Córdoba. Así que, Angelina, por favor, estás en tu casa. Ven para acá. Bueno, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al Ayuntamiento como a mis amigos de Olearum. Es un privilegio estar aquí y además hablar de algo que nos identifica a todos, que nos junta a todos. Yo soy de Albania, bueno, ahora albañola, y a mí me ha traído aquí el olivo, igual que a todos ustedes, así que vamos a hablar de él. Bueno, pues en olivos somos muy afortunados porque en comparación con otras especies cultivadas tenemos muchísima diversidad. Como ha dicho Paco, como ha hablado también antes Álvaro, esa seña de identidad nuestra goza de buena salud en cuanto a la diversidad. Tenemos más de 2.000 variedades. En la última revisión de la FAO, más de 2.500 variedades por todo el mundo. Y todas son muy antiguas. En olivo, a diferencia de otras especies frutales, hay muy pocas variedades que vienen de mejora. La mayoría son todas antiguas. Y tienen otra característica. Cada uno de nosotros ha ido manteniendo a lo largo de los siglos la variedad que era de su pueblo, de su comarca, incluso de su familia. Y eso hace que las variedades de olivo estén difundidas alrededor de su zona de origen. Ahí viene el mapa de España y los colores, cada color significa una variedad que se ha cultivado alrededor de su zona de origen. Pero ojo, eso está cambiando, como ha dicho Álvaro. Bueno, pues los olivos monumentales o los olivos singulares, como voy a decir porque los voy a usar como sinonimios a veces, no son solo nuestros, no son solo andaluces, están difundidos y nos representan en todo el Mediterráneo, porque la unión que tenemos en el Mediterráneo con el olivo es milenaria. Y en España, de los estudios que se han llevado a cabo en la Universidad de Córdoba en colaboración con el centro de investigación donde yo trabajo, tenemos hasta ahora catalogadas 272 variedades. A lo largo de ese día vamos a ver
que esto no es así, que hay más y que además con la ayuda de ustedes podemos encontrar más. Bien, ese es un ejemplo que las variedades que tenemos en España son muy antiguas. Este libro, si no me equivoco, es del 1785, porque yo no veo bien, como pueden ver ahí, aparece la variedad de olivo como el carrasqueño, el bodequero, que ahora le llaman bodequera, el manzanillo. Y aquí tenemos el ejemplo de la hojiblanca, que se cree que se cultivaba en la época romana. En un yacimiento arqueológico de Antequera se encontraron unos huesos de olivo. Los huesos y los frutos de las aceitunas son como nuestra huella dactilar. Ellas son diferentes entre sí, son caracteres diferentes entre sí. Cada uno de nosotros tenemos una huella dactilar diferente. Los olivos también tienen su tamaño de fruto, tienen su hueso diferente. Y cuando no se diferencian así, pues ahora tenemos técnicas modernas que se pueden diferenciar. Pues de ese yacimiento le trajeron a un compañero de la universidad, a don Diego Barranco, le llevaron unos huesos. Y él, nada más verlos, dijo, esto es hojiblanca. Pues pueden imaginar la historia que lleva cada una de nuestras variedades. Bueno, en Andalucía lo que más nos caracteriza es que el paisaje y el olivar se confunden. O sea, si uno piensa en Andalucía, tiene que pensar sí o sí en el olivar, porque conforma nuestro paisaje diario. Nuestra vida no se puede entender sin el olivar. Bueno, los arquitectos dicen que es monótono, a mí me parece estupendo, me parece maravilloso. Otro ejemplo de nuestro paisaje bueno, no he puesto a ningún paisaje de esos olivares superintensivos que ha dicho Álvaro, que también están ganando superficie, pero como pueden ver, la relación que tenemos es diaria y es una relación que viene de más de 3.000 años de unión. Bueno, pues, sin embargo, cuando nosotros hablamos de olivo, y mucho más ustedes que son productores, que viven de ello, hablamos del olivo como un bien productivo. Todos pensamos en aceituna, aceite, y algunos que viven de ello también en el precio, obviamente. Pero el olivo no es solo esto, el olivo va más allá que esto. El olivo es un bien natural, porque el olivo de por sí es un árbol precioso. Es un bien cultural e histórico. De esto no tengo nada que añadir de lo bien que lo ha explicado Álvaro. Todo esto le da un nuevo valor que lo tenemos que poner en evidencia, sobre todo porque, como ha dicho Álvaro, habrá que reinventarse, habrá que buscar maneras de darle un sentido a esos olivares que tenemos alrededor, pero ya no pueden ser tan productivos como un olivar superintensivo, lo cual no les desmerece, simplemente que les tenemos que dar la vuelta para poder darle otro tipo de uso. Bueno, pues aparte de que tenemos que reinventarnos y buscarle, pues hay una problemática, hay un problema muy grande. El 80% de los árboles monumentales en el siglo XX desaparecieron. Existe la presión urbanística, existe la presión ornamental. Muchos de los olivos monumentales de España están ahora en la Costa Azul francesa, o los encontramos en jardines, que los vemos tan bonitos, pero nadie piensa que si ese olivo puede sobrevivir o puede tener buena salud donde lo han llevado. Bien, justamente por eso, y considerando que eso nos podría llevar a una pérdida de patrimonio natural y cultural, nosotros hace muchísimos años, como ha comentado antes Paco, hicimos un trabajo de catalogar y caracterizar olivos y acebuches singulares y monumentales de Andalucía. Como he dicho, la palabra singular y monumental pues lo utilizaré como sinónimos, entonces me perdonan si digo alguna vez es una cosa y otra vez es otra cosa. Bien, lo primero es, ¿qué vamos a considerar como singular o como monumental? Aquellos ejemplares cultivados o silvestres extraordinarios por su tamaño, edad, producción, interés estético, histórico o cultural. Todo conjuntamente, porque de hecho algunos, como lo vamos a ver, no cumplen solo uno de los criterios, pueden cumplir más de uno. Bien. Tuvimos que definir los criterios porque, como ha dicho antes Álvaro, en otro campo no podemos ir hablando por ahí de monumentales o de dieta mediterránea. Habrá que definir y tener ciertos criterios. En nuestro caso, el criterio de tamaño fue el perímetro de tronco mayor de 3,5 metros. Bueno, en cuanto a la edad,
intentamos buscar que tuviera datos que la plantación era anterior al siglo XV o más o menos en el siglo XV, la producción obviamente. El interés estético y paisajístico es algo que más cuesta que la gente lo vea, porque estamos tan acostumbrados de tener esa riqueza que no la vemos. Ahí está el ejemplo, que la gente del norte de España usa más aceite de oliva que nosotros. Cuando uno tiene algo a diario, no lo aprecia en su justa medida. Y el interés histórico y cultural. Puede ser que no sea muy grande, puede ser que no sea muy bonito, puede ser que no sea muy productivo, pero cada olivo tiene su historia, y esa historia, justamente para ese niño que hay ahí y para los que no han podido venir, hay que transmitirla, hay que poder contarla, y si no existe el olivo no lo podemos contar. Bien, aquí voy a ir muy rápido, esa es la metodología del trabajo. Es muy importante, y aprovecho que estemos aquí, la información, el contacto con la gente. Nosotros, de hecho, tuvimos la satisfacción de hablar con muchísima gente y muchas veces no necesitábamos ni siquiera hacer nosotros el trabajo porque era la gente que venía hacia nosotros. En cada árbol medimos el perímetro del tronco en la base y a la altura 1,30 del tronco, 1,30 metros, el diámetro máximo de la copa y la altura. También mirábamos o cogíamos muestras de hoja y de fruto para poder identificarlos entre sí una variedad de la otra. Y en todos los casos hicimos un estudio genético del que les voy a hablar muy rápido. Y nuestra idea era que había que identificarlos entre sí para poder propagar los que eran diferentes y conservarlos en la colección nuestra. Lo que pasa es que en todos los trabajos no siempre se consigue todo. A veces teníamos que ir en verano, el material no era bueno, y ahora lo hemos retomado de nuevo a través de un proyecto y de nuevo les pido que por favor, si conocen un olivo que sea diferente, que tenga el fruto distinto, que sea o no monumental, algo que ustedes sepan que es diferente, que contacten con nosotros. Bien, este es el cartel de difusión que preparamos y que en su momento lo llevamos en cada pueblo, en cada oca, y aprovecho de nuevo la oportunidad para agradecerle a todo el mundo que participó. En total, como pueden ver aquí, vimos árboles individuales y arboledas. ¿Qué consideramos como arboledas? Consideramos aquellos parajes, aquellos lugares donde hubiese más de 3 árboles que cumplieran uno de los criterios de singularidad, uno de los criterios de monumentalidad. Entonces, por eso, si pueden ver, el total de árboles analizados no corresponde con el total de árboles o arboledas. Como he dicho antes, buscábamos tanto olivos monumentales, olivos cultivados, como acebuches. El acebuche es el olvidado en Andalucía, es el árbol olvidado porque, como he dicho, siempre pensamos en el bien productivo y no pensamos en el resto de las cosas. Bien, ¿cómo estaban difundidos estos en Andalucía? ¿Qué teníamos y qué tenemos? Porque todavía más o menos se puede mantener. Si pueden ver ahí, en la provincia de Cádiz lo que más encontramos fue acebuches y acebuchales. En la provincia de Cádiz la presencia del olivo cultivado es simbólica. Pues si vamos a Jaén, pues obviamente lo que hemos encontrado más son olivos y olivares. Pero nos sorprendió muchísimo y gratamente que encontramos muchos olivos monumentales en Almería, Granada y por supuesto aquí en Málaga. Yo creo que ayer tuvimos la oportunidad de ir a ver el primer olivo, bueno, los primeros 3 olivos monumentales que yo vi en Málaga, y antes hablábamos de Matusalén. Cuando nosotros llegamos ahí dijimos, ¿esto qué son? ¿Matusalenes o Prometeos? Porque están en un sitio, son tan bonitos, tan impresionantes que te quedas diciendo, como dijo mi compañera, ¿qué habrá visto ese olivo? Bien, aquí tienen algunos casos. En general en la Almería es curioso y también tiene su explicación por la falta de agua. Los encontramos al pie de la rambla, la mayoría de ellos, y ustedes pueden ver, los árboles hablan por sí solos. En el caso de Cádiz, como ya he comentado, la mayoría de los olivos monumentales que encontramos eran acebuches, pero miren la fuerza del paisaje. La foto no es bonita, la he hecho yo y no soy muy buena fotógrafa, pero donde vayas en Cádiz se ven unos bosques de acebuches impresionantes de bonitos. Y este acebuche que ven ahí abajo se catalogó hace unos años como el acebuche más alto de España. En el caso de Córdoba, de nuestra Córdoba,
es la Subética y la Mezquita. Aquí no tengo la foto, pero justamente, estoy segura que todos han visitado la Mezquita. En la Mezquita hay un olivo que si lo ves, dices, este monumental, si se está muriendo. Pero ese olivo lleva en el patio de la Mezquita siglos. Y está al lado de un pozo y obviamente el agua y todo esto ha hecho su trabajo, pero sigue siendo un árbol histórico, un árbol que tiene un valor histórico. En el caso de Granada se puede ver perfectamente la influencia que han tenido los árabes. Como ven, los olivos son muy altos. Nosotros le llamamos a Granada como la tierra de gigantes, porque son gigantes. Por debajo tenías naranjo y por debajo de los naranjos tienes hortalizas o cualquier tipo de plantas que usaban la gente. En el caso de Huelva fueron los primeros protegidos. Esos son los acebuchos del Rocío. Fueron los primeros árboles en Andalucía que tuvieron la categoría de árbol protegido, árbol monumental protegido. En el caso de Jaén, es que estas dos fotos no le hacen justicia. Jaén es paisaje, es un mar de olivos. O sea, es impresionante, sobre todo para alguien como yo, que viene de un país pequeño, muy montañoso, y vas a Jaén y no te ve el ojo nada más que olivos. Pues en el caso de Málaga, siempre nos sorprendió mucho que la mayoría eran acebuches gigantescos. Entonces uno se para a pensar y dices, aquí ha habido un montón de bosques de acebuche que luego se convirtieron en olivares. Y en Sevilla, de las cosas que más nos sorprendió es que había un registro en el archivo de la India donde se hablaba de los primeros olivos que se llevaron de Sevilla al Nuevo Mundo. Bien, bueno, pues eso es más o menos lo que diferenciaba así en general cada una de las provincias de nuestra Andalucía, pero en cuanto al criterio de cada uno de los criterios que hablamos antes, ahí tienen el número de los árboles. El número de los árboles no da este 160 que dije yo, porque más de un árbol cumple más de un criterio, o sea que algunos son en lugares preciosos, son muy grandes y podrían ser también muy productivos. Bien. Voy a ir muy rápido, simplemente quisiera que disfrutaran de las fotos, de la vista, y ahí tienen también las dimensiones de cada uno. No hace falta que lo comente, los árboles hablan por sí solos. Aquí tienen el de la Rambla de Úrcal de Almería. Este es el primer olivo que vimos en la provincia de Málaga. Esos son los 3 primeros olivos. La foto de verdad que no les hace justicia. Nosotros estuvimos ayer y mis compañeros me van a dar la razón. No hay manera de hacer una foto bonita a esto. No hay manera. Es que es impresionante. El olivo de Santa Ana, de Tolox. Los gigantes de Granada. Ay, perdón. ¿Qué he hecho aquí? Un segundo. Eso es, bien. El acebuche del Marqués. Los marqueses saben vivir muy bien. Hay desayunado todos los días el Marqués. Y en cuanto a singulares por producción, obviamente los números son de cuando nosotros hicimos el estudio. Este olivo es impresionante, pero está en una situación de vulnerabilidad. Ahí no se ve, pero está al lado de la carretera y mira lo que produce. Está en Priego de Córdoba, una tierra con un aceite excelente. Esto quiere que lo vean muy bien. A ver, ¿quién me dice cuántos años cree que puede tener? A ver, ¿quién se atreve a dar una prisma? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Cuánto? Muy bien. Bueno, pues es igual. Miren esos tres que hay ahí. ¿Son iguales o son diferentes al resto en cuanto a edad? ¿Qué piensan ustedes? Distinto, ha dicho el alcalde. Los demás también, ¿no? Pues no, tienen la misma edad. Sin embargo, el agricultor decidió que quería que sus trabajadores se echaran la siesta ahí y que también tuvieran un sitio donde merendar, y los dejó. No los podó. Por eso es tan difícil definir la edad. La edad depende mucho de la variedad. Hay variedades que son más vigorosas, menos vigorosas. Depende mucho de cómo se ha cultivado, depende mucho en qué terreno. Así que definir la edad de los olivos no es tan fácil y, como vamos a hablar después, tampoco es lo más importante. Bien,
Hay muchos olivos en Andalucía que son singulares por su interés histórico y cultural. Esta planta, esa la encontramos en Jaén, se creía que era una planta traída del monte Sinaí. Y llegaba otro vecino y te decía, ¿qué va? Si esto lo dejó el cura porque bendecía, y uno lo plantó y creció más que nadie. Entonces son esas tradiciones orales, pero eso le da un valor incalculable al olivo. Estos son de los primeros plantones llevados a América, y de estos sí que hay, no es solo una tradición, como he dicho antes, sí que hay documentos que demuestran que de esa plantación se llevaron al Nuevo Mundo. Bueno, pues también nos encontramos olivos que son singulares por su interés estético y paisajístico. Tampoco le hace justicia la foto a ese olivo. A ver, aquí no hay muchos niños hoy, por desgracia, pero este olivo a la izquierda, pregunté hace un tiempo en una charla donde había muchos niños y dije, ¿qué os parece ese olivo? Y dos niños, una niña y un niño, se atrevieron. El niño dice, 2 serpientes. Y la niña, un abrazo. Digo, ¿cómo empezamos con las diferencias desde muy pequeño? Bueno, pues simplemente como una anécdota que ese es el acebuche de Castellar en los barrios. Los barrios es una zona muy bonita, hay unos acebuches muy bonitos y sobre todo, bueno, nosotros aquí hemos hecho la foto de un árbol, pero es impresionante ver los bosques de acebuche. Igual que el paisaje de Jaén impacta por esos olivos cultivados, el de Cádiz es impactante en cuanto a los acebuches. Bueno, ese es mi olivo favorito, porque nosotros ya cuando empezábamos a buscar olivos ya los compartimos. Este es mío, ese es tuyo. Este me gustaba a mí mucho porque tiene huecos y mis compañeros han contestado que a mí lo han visto, que a mí me encanta meterme en los olivos. Y como tiene su hueco me metí ahí, pero está en una situación de bastante vulnerabilidad. Tiene piedras por dentro, como pueden ver la parte de arriba no tiene mucha copa, entonces es de esas otras cosas que tenemos que tener en cuenta, que es bonito de ver, pero hay que cuidar, hay que conocer y luego hay que cuidar. Bueno, vamos a los que son singulares por edad. Los he dejado los últimos porque Paco y yo en nuestras conversaciones siempre tenemos la discusión esta que a la gente si no lo ve muy viejo, si no sabe que es muy grande, no le parece importante. Los olivos son importantes por todo lo que hemos hablado, pero también hay que tener en cuenta, y un poco sigo lo que decía Álvaro, no solo tenemos que hablar de algo, sino tenemos que tener criterios muy claros de algo. Hablar que aquí tenemos muchos olivos milenarios es hablar baladí, es hablar sin tener datos que nos digan esto. Por supuesto que habrá habido olivos que más de 1000 años, o incluso algunos de 2000 años que se habrá quedado, pero no son tantos, no son la mayoría. Porque la madera del olivo, la más antigua, que es la del medio, por causa de la naturaleza, por donde se encuentre, muchas veces habrán visto que los olivos son huecos y esta madera se ha perdido. Entonces, para definir la edad es complicado. Luego, como les he enseñado en el caso de los olivos de la Candonga, algunos dependen qué tipo de suelo, qué tipo de tratamiento de poda han tenido, qué variedad son. Hay variedades que son chiquitas por sí y otras que son mucho más vigorosas. Entonces, no se puede decir con tanta ligereza y con gratis que siempre. Además, como les puedo demostrar ahora, los estudios científicos no lo apoyan esa teoría. Y además también, dependiendo de cómo los medimos y qué algoritmo utilizamos, y eso lo vamos a ver ahora, nos pueden dar los mismos árboles una edad y con otro algoritmo, con otra manera de medir, nos pueden dar otra edad. Pero quisiera transmitir que da igual la edad que tengan, aunque tengan 300, que tengan 200, que tengan 1000, siguen siendo importantes y siguen siendo un recurso, un bien natural y un bien histórico que tenemos que conservar. Bien, pues esos son algunos de las estimaciones. Esa es una estimación que hicieron de la Universidad Politécnica de Madrid, de ese olivo, del olivo de agua amarga. Ese olivo tiene una historia muy curiosa porque está en medio de la nada y uno cree que puede ir ahí a hacer lo que le da la gana, medir, lo que sea, hasta que viene un abuelo del pueblo ahí y viene, ¿ustedes qué hacen aquí con nuestro olivo? O sea que por lo menos la gente cuida los olivos como si fueran sus hijos. Pero esto, en vez de que lo hagan solo los abuelos, se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Bueno, pues este es otro acebuche que también lo han estudiado y han hecho una aproximación de su edad.
Y eso es el estudio que hicimos nosotros. Como pueden ver, vuestra variedad, la Verdial de Vélez Málaga, es una de las variedades que según nuestras estimaciones salía con una edad muy grande. La Lechín de Granada y la Gordal sevillana parecían, según nuestro estudio, según las mediciones que nosotros hicimos, como las más antiguas. Y como pueden ver, Picual no entra entre ellos. ¿Cuál es la razón? Podría ser porque es una variedad productiva o una variedad que digamos que se haya podido seleccionar y haya aparecido después. Pero también puede ser que los árboles que nosotros estudiamos son los que se han quedado. El olivo en Jaén sirve para producir, entonces la gente ha ido reconvirtiendo, cortando y replantando el olivar. Y también es cierto que después, porque en todos los estudios, y eso es una autocrítica, pues cuando nosotros lo hicimos no nos dimos cuenta que estábamos usando un parámetro de un estudio de los griegos. Y en ese estudio se cogía el perímetro del tronco, se medía el radio del árbol y con esto se decía, el árbol crece 0,8 milímetros al año. Pero el árbol no crece de manera regular, depende del año que tiene lluvia, que no tiene lluvia, depende también que si lo abonas, si no lo abonas. Y nosotros eso lo tomamos, que no teníamos otra manera y lo usamos como tal. Entonces, esas edades ahí están sobreestimadas. Lo que pasa es que en la investigación, como en todo, se va aprendiendo mientras vayas haciéndolo. Pero a mí, y será también de formación profesional y me lo van a perdonar, algo que me parece muy importante es que en esos olivos lo que vimos nosotros, que de esos 160 árboles que analizamos, encontramos 134 que eran genotipos diferentes, cada uno distinto entre sí. Entre ellos 104 variedades diferentes y 30 acebuches. Y de estos 104 variedades, solo menos del 10% de ellos correspondía a variedades conocidas. El resto eran variedades desconocidas. Árboles aislados que se habían mantenido durante siglos, que nosotros no teníamos en nuestra colección mundial. Que nosotros, que venimos de un grupo de investigación que lleva más de 40 años trabajando en olivo y con un trabajo de prospección y de recogido de muestras muy exhaustivo, no habíamos podido encontrarlos. Que tendremos más de los que no hemos visto, porque hemos visto solo 160 árboles. Y estas variedades tan distintas se podrían usar, justamente por lo que ha dicho Álvaro, para darle otro valor. Podemos producir un aceite diferenciado, podemos producir un aceite local con una etiqueta, con una denominación de origen que ya le da un valor a nuestro olivar, un valor que no conocíamos. Y además de ello nos puede servir contra cualquier tipo de plagas, de enfermedades, porque son variedades que llevan ahí durante muchísimo tiempo. Y hay estudios que dicen que también nos pueden ayudar contra el cambio climático, porque son árboles que han estado ahí durante muchos siglos y han visto muchísimos cambios climáticos. Esta gente consiguió unos fondos impresionantes que ya quisiéramos tener el resto de la gente en olivo, pero porque se unieron entre sí. Esto sería otra manera de poder hacer las cosas diferentes. Unirse entre pueblos, unirse entre cooperativas y poder ver de qué manera se le puede sacar más partido a ese bien natural, histórico y cultural y genético que tenemos aquí, porque es una diversidad muy grande. Bueno, aquí me van a disculpar porque no se ve muy bien. Lo que hicieron ellos es que esos olivos monumentales que tenían, según las medidas del perímetro de tronco, dijimos que más de 3,5 podría tener 400 años, digamos que hicieron 6 categorías diferentes, de los olivos que tenían 3,5 hasta 4 metros, hasta olivos que tenían más de 8 metros de perímetro. Y calcularon con 3 índices diferentes la edad. Miren solo el primero. Si calculas con un índice puede tener 300 años, de 320 a 350. El segundo podría ser, perdón, lo voy a empezar de la parte de abajo. El segundo podría ser de 350 a 390 y con el índice que calculamos nosotros, porque no conocíamos en aquel entonces, casi 700 años y son los mismos olivos. Por eso lo de la edad, aparte de que es difícil, es relativo, incluso cuando se hace con el carbono 14, porque con el carbono 14, si la parte más vieja no existe, si la madera más vieja que la del centro no existe, la aproximación es muy complicada. Ahora están intentando hacer, he visto un último estudio ahora en 2015,
que intentan calcular lo que falta del árbol para añadirle la edad. Pero aún así, y en Palestina, señores, Palestina e Israel, la edad más grande que han encontrado es entre 800 y 850 años. Porque como el olivo ha sido principalmente un bien productivo, un olivo tan antiguo es verdad que no da mucha producción, entonces la gente iba convirtiendo el olivar. Además, cada civilización va cambiando. En el caso de este sitio, cuando llegaron los árabes, a lo mejor probablemente, porque los olivos no salían alrededor de 700 años, pues cambiaron todo, no les gustó o conocían otra manera de hacerlo y pusieron otro tipo de olivares. De todas maneras, sigo diciendo que la edad de los árboles es importante, pero no la más importante. Es el conjunto de todos los criterios que hemos dicho. Aquí, por ejemplo, había muchos olivos, como he dicho, 4.500, pero muy poca diversidad. La mayor parte de esos olivos pertenecían a una variedad, la Farga, y había 2 o 3 más, como los que tienen ahí indicados, y desconocidas creo que, y estamos hablando de 4.500 árboles, encontramos como 7 o 8 distintas. Miren el contraste, en Andalucía con 160 árboles encontramos que el 90% eran variedades desconocidas, y aquí al revés. Por eso cada caso es distinto, cada pueblo es distinto, cada comarca es distinta y en cada lugar tenemos que intentar ver qué es lo que tenemos y de qué manera le podemos sacar el mayor provecho. Siempre respetando el árbol y la diversidad, por favor. Bueno, yo como he dicho, a mí me ha traído aquí el olivo, pero el olivo es un compañero de viaje en todo el Mediterráneo. En Italia pueden ver ahí el caso de Sicilia, de Umbria, de Apulia, que ahí por desgracia, esos olivos por desgracia ahora algunos están muriendo de esa nueva enfermedad que le llaman la ébola del olivo, que es la xilela, y muchos de ellos se están secando. En Italia, como pueden ver, miren ahí las ruinas, se cruza en cada provincia la tradición, la historia, y otra cosa que tienen muy bien conservada, muy bien estudiada en Italia, cada familia te puedes encontrar que produce su aceite bien comercializado y bien conservado. Las aceitunas, quiero decir, perdón, los árboles. Aquí tenemos otros casos como Palestina, Israel, Marruecos y Argelia. Miren, si ves este árbol de Argelia me van a decir, pero bueno, este es un árbol monumental, ¿sí qué tiene? Ni siquiera es bonito. Este árbol se encuentra en el sur, ahí he estado yo, en la África negra. Es un sitio donde no llueve prácticamente para nada, tanto es así que la manera como se propaga este árbol es totalmente distinta al olivo. Lo que hace para sobrevivir la planta, como es muy difícil los años que puede tener frutos, es suelta por debajo las raíces y tú te puedes encontrar, se han hecho estudios genéticos, 30 o 40 metros lejos de este árbol, otro que es idéntico a él, como la fresa. Como la fresa que suelta estolones, aquí lo hacen los árboles, porque el árbol tiene que sobrevivir y si no puede formar frutos, si no puede tener huesos, la manera de sobrevivir que ha encontrado es que suelta ese tipo de raíces y tú te encuentras un árbol aquí y otro al final de la sala que son idénticos, porque uno, digamos, es hijo del otro, pero no por la semilla que cambia, solo por el tronco. Salen chupones por ese tronco, pero en otra parte. Este no es olivo como el olivo que nosotros conocemos, es otra subespecie, pero es muy curioso de ver. Y la gente de ese sitio, del lugar, tú los veías, y digo, ¿están masticando? ¿Qué mastican? Masticaban las hojas de ese olivo porque decían que era muy bueno en contra diabetes. Y digo, ¿pero esto quién los ha dicho? Ah, eso lo dicen los ancianos. Y los veías ahí sentados en ese sitio tan inhóspito, comiendo hojas del olivo. Es muy curioso el lugar. Bueno, pues aquí está, claro, mi Albania. Ese olivo que ven ahí, en la foto, la de arriba, a la izquierda, nosotros en mi pueblo, es de mi pueblo, le llamamos el olivo de la ermita. Esa ermita que ven ahí es del siglo XV, 14-15. Es una ermita ortodoxa, está en medio de la nada, porque ahí si ven no hay, y la casa que tienen más cerca está como a 10 minutos andando y es de un musulmán. Y el señor tiene las llaves de la ermita y tienes que tener mucho cuidado si te acercas sin pedir el permiso porque, como él dice, a su señora no lo puede tocar nadie.
Y ese olivo no es tan antiguo probablemente, pero está en un lugar muy bonito y la gente usa el aceite de ese olivo, que me parece, por lo que yo le he visto los frutos, es acebuche, justamente para usarlo para luz, para los ritos que se hacen ahí religiosos. En el caso de Montenegro y de Croacia, esos olivos que ven ahí parecen así como muy enfermos, pero es la manera como podaban, los dejaban muy altos, la cruz muy alta. Y este es un olivo de Croacia que para mí tiene su historia particular, porque ven esa escuela. Esta escuela está al lado de este olivo, ¿ves? Si lo ves, la foto no le hace justicia, pero el tronco que hemos visto antes es de este olivo. Cuando yo me fui ahí a dar esa charla, que no sé dónde he encontrado la foto, Paco, estaba muy preocupada porque estaba al lado de la escuela y pensaban que los niños le iban a hacer algo, no sé qué. Y a mí me pareció una cosa muy bonita. Les dije, mire, estos niños crecerán con este olivo. Pasarán de niños a hombres, de hombres a abuelos. Y ese olivo para ellos va a ser siempre una cosa muy especial, siempre lo van a intentar cuidar y le van a enseñar a sus hijos que lo cuiden porque forma parte de su infancia, forma parte de su historia. Tanto es así que de esta escuela salió una de las mejores alumnas que he tenido, una chica croata que dijo que ella decidió estudiar olivo, a pesar de que ahí es importante, pero no tanto como cultivo, porque había jugado, porque se había criado al lado de este olivo. Y hoy ha hecho su máster, su doctorado y trabaja en olivo. Y vino a España para estudiar el olivo gracias a este que hay aquí. Con esto quiero destacar también que es muy importante educar a los niños con ese amor, con ese cariño. Yo no estoy tan preocupada como Paco porque creo que educa el ejemplo, lo ven todos los días. Crecen con ese amor que tienen sus padres y sus abuelos por el olivo, pero un poco de ayuda no viene mal, un poco de educación no viene mal. Y en ese sentido quiero destacar que esos olivos que tenemos necesitan protección física. Como pueden ver, como he dicho antes, el olivo de aquí de Málaga, teniendo esas piedras, teniendo esa poda y con tan poco, digamos, la parte de arriba tan poco desarrollada, corre ese riesgo. Hoy hemos visto uno que le pasaba el agua y a lo mejor dentro de unos años las raíces ya se van a podrir. Luego este también lo pueden ver, necesita que se cuide, necesita un mantenimiento, necesitan protección legal, porque en muchos sitios no están protegidos. Creo, si no me equivoco, y corrígeme tú Álvaro si sabes más que yo, creo que solo la Comunidad de Valencia ha sacado una ley de protección, que yo sepa. Baleares también, pues bien. Y aquí no tenemos. Nosotros cuando hicimos el estudio, una de las cosas que dijimos que había que hacer era intentar sacar una figura de un árbol monumental, o paisaje monumental o árbol singular y protegerlo. Pero también hay que tener ayudas. Yo entiendo que ustedes aquí me van a decir, muy bien, yo lo cuido, pero a mí no me da mucha producción. Yo necesito algo a cambio o darle una salida a cambio. De esto tenemos que pensar todos, pero efectivamente también se necesitaría darle un uso o tener ese valor añadido. Pero educación, muy importante. Conocer la importancia de esos árboles, lo que ya sabemos de forma empírica, pero saber transmitirlo y saber hacerlo. Los olivos antiguos no son solo antiguos e importantes culturalmente, sí son una parte muy importante de nuestro futuro. Recuerden que les he dicho que muchos de ellos corresponden a variedades desconocidas locales que no sabemos a qué sirven, qué características tienen, qué importancia tienen, qué podríamos obtener de ellos, qué tipo de aceite tienen en muchos casos, porque son 2 o 3 árboles que lo mezclamos con el resto y no lo sabemos. Miren creo que de eso habló un poco Álvaro antes. Miren ese mapa. Hemos dicho que tenemos muchos olivos, que tenemos muchas variedades en España, que tenemos muchas variedades en Andalucía. Mira, ahí tienen que tenemos alrededor de 100 variedades. Algunas de ellas locales, y cuando digo locales me refiero a que no me refiero a que el resto no son andaluces, me refiero a que son árboles aislados, árboles que no tienen mucha importancia económica. Pero miren a la derecha, la producción de planta de vivero en Andalucía. ¿Qué es lo que se produce más? Más del 55%, arbequina, picual y hojiblanca. Y la parte de otros, que podrían ser las variedades locales, son solo un 8%.
esto nos puede llevar a una situación de pérdida de esa diversidad, de riesgo de erosión genética. Y en ese riesgo entran los olivos monumentales que ni siquiera se han estudiado, que ni siquiera sabemos lo que son. Por eso tenemos que considerarlo como un patrimonio local importante, como una reserva estratégica del futuro. Porque si nos basamos solo en 3 o 4 variedades, nos pueden llegar plagas, nos pueden llegar enfermedades. Y además no sabremos cómo diferenciar del otro. Si todos producimos aceite de arbequina. ¿Perdón? ¿Perdón? Señora. ¿Cuál? Pues esos no son tan chiquitillos, son olivos monumentales que los ha matado una enfermedad. Y ahora se está buscando si existe alguna variedad que puede ser resistente, que sabemos si alguna de las variedades que son olivos monumentales no lo es. Por eso los tenemos que cuidar. Luego, todos estamos diciendo que hay un cambio climático, ¿verdad? No hemos tenido invierno. Yo cuando llegué a España siempre digo que yo el cambio climático lo he medido con una cosa. Cuando llegué a España hace 20 años ya, me llevaron a hacer cruzamiento de olivos, porque había polen y teníamos que cruzar, a finales de mayo. Y me acuerdo porque en finales de mayo nosotros en Córdoba tenemos la feria y me querían enseñar sevillanas, pero yo soy una negada. Y recuerdo que teníamos las flores cerradas a finales de mayo. Ahora, a finales de abril, nosotros cuando tenemos que hacer cruzamientos, es decir, coger polen de una variedad, echarle a otra variedad, tenemos que ir corriendo porque las flores están ya casi abiertas. O sea, en 20 años ya hemos adelantado casi un mes la floración. Y eso es un cambio climático. Entonces, el cambio climático se prevé que vamos a tener más calor, que vamos a tener muchísima más sequía, y todo esto nos indica que nos hacen falta variedades que sean resistentes a esto. Y muchas variedades son variedades locales, variedades que han sufrido durante siglos esos cambios climáticos y que ya están acostumbradas. Y entre ellas, las variedades que pertenecen o que son olivos monumentales, las variedades locales que podrían entrar en el grupo de olivos monumentales también podrían jugar un papel muy importante. Bueno, pues aquí tienen justamente lo que nosotros necesitamos de ustedes. Aprovecho esa jornada, me va a disculpar el alcalde, para pedir su colaboración. Por favor, cualquiera de ustedes, si conoce algún olivo que es distinto, que no es ni la picual o la marteño que dicen ustedes aquí, ni la verdial, que nos llamen, que nos contacten. Nosotros vamos, recogemos la muestra, le hacemos un estudio y yo prometo contarles lo que es, o sea, el resultado, porque nosotros, sin ustedes, no podemos hacer nuestro trabajo. Bien, y esas variedades, además, los vamos a llevar a esta colección que les ha hablado Paco, que es nuestra colección mundial de variedades de olivo, que yo considero que es un punto de encuentro entre esa historia que hemos hablado aquí, ese presente que tenemos ahora en el olivar y el futuro. O sea, que mantener esos olivos no es importante porque forman parte de nuestra historia, no. Es importante para nuestro presente y para el futuro del olivar. Y con ello quisiera agradecerles a ustedes y a todas las generaciones de agricultores que han mantenido esos monumentos vivos de nuestra cultura, historia y paisaje. Y les agradezco muchísimo la atención. Pero antes de cerrar, y justamente como un homenaje a los agricultores, a ustedes que están aquí, miren este olivo. ¿Es olivo o es peral? ¿Qué es? Pues juro que por debajo es olivo. Lo he visto con mis ojos y no me lo creía. Un señor que durante 30 años había hecho injertos y le salió. El viejo es peral. Pues es peral injertado en olivo. Y no tiene nada que ver. O sea, tú le dices eso a un científico y le dices, anda ya. Pues sí. Yo además me acuerdo que tenía frutos y lo mirábamos los frutos del olivo porque decíamos, eso no puede ser, no puede ser. Pues eso hace su paciencia. Con la misma paciencia que han cuidado los olivos, nosotros creo que y con la misma perseverancia tenemos que mantener esos olivos y se lo tenemos que dejar a ese niño de ahí para que él se lo deje a sus nietos. Gracias. Bueno, no he hecho una cosa importante, agradecerle al Ayuntamiento y a Paco la invitación. Gracias.